Muy buena gente, ¿cómo están? Otra vez Oscar Brenes. Quería saludarlos y agradecerles por seguirnos en este curso. Vamos a pasar a un tema muy interesante que es el tema 3, en el cual la idea es brindarles herramientas para la identificación de aves rapaces. Las aves rapaces pues son especies complejas de identificar, tienen patrones de plumaje, vocalizaciones, formas de vuelo, que nos podrían dar las diferentes pistas para poder identificarlas, pero es algo que hay que ir digiriendo poco a poco y se necesita bastante práctica de campo, ¿ok? Entonces vamos a iniciar. Aquí algunos tips, ¿verdad? Para la identificación de aves rapaces. Es un proceso de constante aprendizaje. Entonces, hay que ir practicando, hay que ir al campo, hay que estar familiarizado, más ustedes que están practicando el guiado. Y las aves rapaces es uno de los grupos objetivos de muchos pajareros que vienen al país, entonces hay que estar afilado en ese tema. Para facilitar el aprendizaje con aves rapaces, se recomienda mucho empezar con las especies comunes. Las especies comunes que ustedes tienen cerca de su casa o cuando van a trabajar al Parque Nacional, a la playa, las especies que generalmente vemos, no sé, los caracaras, el gavilán chapulinero, el cangrejero, los opilotes. Entonces empezar a hacer un filtro de las especies que dominamos y fuera de ello todo lo que viene ahí va a ser nuevo, pero ya vamos a tener familiarizados ciertos rasgos, ciertos tipos de plumaje, identificar las siluetas en vuelo. Entonces cuando llega algo nuevo, lo vamos a identificar porque ya estamos familiarizados con lo que es común. Detectar el ave rapaz va a variar mucho del hábitat en lo que estamos. No es lo mismo un ave rapaz en un bosque denso, como una playa, como en la montaña, y cuando llegamos a un río, una laguna, entonces va a depender mucho detectarlas dependiendo de dónde andamos. Por ejemplo, hay lugares abiertos, como les dije, como playas, caminos, campos de cultivo, lagunas, márgenes del río. Estos facilitan mucho la detección. Ok, lugares abiertos. Se recomienda tener una visión de unos 120 grados mínimo para poder detectar con facilidad las aves rapaces. Entonces necesitamos un buen amplio rango de visión para poder observarlas. Los lugares, ¿verdad? Se recomienda, por ejemplo, depende de dónde estamos. Si vamos a un lugar muy boscoso, llegar a lugares donde se pueda observar el dosel del bosque, ya que ahí pueden estar las aves ya o sobrevolando el dosel o paradas en las perchas altas, incluso anidando. También es bueno identificar ya cuando salimos y ustedes que son guías y tienen una ruta establecida, pues identificar, ¿cómo se llama? Perchas, árboles viejos, árboles altos, que ya sean perchas para cacería o sean árboles que ya sepan que las aves van a utilizar para nidificación, ya sea, por ejemplo, ceibas grandes en las que ustedes saben que tal vez un gavilán va a anidar ahí, o encontrar árboles con huecos, que puede ser ese hueco, podría ser la cueva de un búho o una lechuza, por ejemplo. Entonces identificar ciertos lugares para luego hacer el recorrido en las horas que son las óptimas y ver si eso aumenta la probabilidad de detección. También es muy importante a nivel de estigiformes lo que es las vocalizaciones. Estamos hablando de aves nocturnas, algunas veces tenemos la suerte de encontrarlas en el día, pero la mayoría son detectables en la noche, entonces es muy importante a nivel de estigiformes aprenderse las vocalizaciones. Entonces, para la identificación de búhos y lechuzas, es bueno tener una lista de los cantos o hacer uso de las aplicaciones que tengan los cantos para entrenar el oído y lograr detectar dónde están esas especies, identificarlas, e incluso identificar los lugares en la noche donde estamos oyendo esos sonidos y tal vez volver el otro día en el día, a ver si uno tiene suerte y los encuentra ahí. Ahora, por ejemplo, con época lluviosa hay muchos momentos en que las aves, los búhos se mojan, entonces amanecen en lugares que no esperábamos y parece que hay una mayor detectabilidad ahora en época de lluvia. También las horas de observación, pues las rapaces
diurnas son activas de 7 de la mañana y va descendiendo su actividad conforme se alcanza el mediodía. Estamos hablando de accipitrios y falcónidos. Hay otras rapaces que vimos en el primer tema, como por ejemplo los opilotes, que prácticamente los vemos activos todo el día, ya que ellos, dependiendo por su dieta, necesitan moverse y estar activos para detectar los animales muertos. Si no podemos hacerlo de las 7 de la mañana, pues vamos a tener buenos resultados si hacemos esa práctica de 8 de la mañana a 11 de la mañana, que uno podría detectar la mayor cantidad de especies. Pero estamos hablando de rapaces diurnas. También es bueno hacer algunos recorridos nocturnos para familiarizarnos con sonidos de lechuzas o incluso en algún momento detectarlos en el bosque en la noche. Entonces ya ahí requerirás buen equipo, ¿verdad? Requerirás, uno puede conseguirse una grabadora para registrar esos sonidos, una buena lámpara para ubicarlos. Entonces ya lo que es el monitoreo nocturno es un poco diferente a lo que es el diurno. Los posibles escenarios. Entonces, ¿cómo voy a encontrar un ave rapaz? Pues muy probablemente pues los vamos a detectar volando. Aquí podemos ver esta ave acá. Esa foto está borrosa al propio. Eso es lo que pasaría. Es un ejemplo de nosotros que trabajamos en el campo y vemos un ave volar. Le tomamos foto y la foto no es lo mejor que hay, pero podemos ver la silueta, identificarlo por la silueta. Entonces uno ya ve, mira, esa silueta parece más bien la de un águila o un gavilán. Veo que es oscura, puedo ver un color canelo aquí, barreteado, seguramente es un juvenil de esta especie. Entonces por ahí uno va juntando, ¿cómo se llama? Pistas, gracias al conocimiento, para identificarlas. Otra opción en que podemos encontrar el ave, que sería la ideal, que son las aves perchadas, pero como pueden ver esta otra fotografía acá, que es un gavilán chapulinero, hay patrones que tienen las aves que son muy parecidos y dependiendo de la luz que las encontremos podrían confundirnos. Entonces ahí también hay que detectar diferentes características, lo que se pueda. Ok, entonces vemos la forma, la silueta del ave perchada, entonces decimos, ok, si eso sí es una rapaz. Vemos el pico curvado, intentamos ver, por ejemplo aquí yo veo el iris, el color del iris, se nota un barreteado, pero el color no es tan, se ve entre gris y canelo. Entonces eso podría jugar con nosotros, pero es lo que va a pasar en el campo. Otras no las vamos a poder observar, pero ok, ahí oímos el gavilán cangrejero. Aquí está el gavilán cangrejero juvenil y oímos el canto y confirmamos. Entonces decimos, ok, eso parece un gavilán cangrejero, ese que estamos observando aquí arriba, y nos canta o vocaliza y confirmamos la especie. Entonces las vocalizaciones son muy importantes. Ok, entonces, ¿qué considerar durante la observación? Entonces hay que considerar patrones de vuelo. Si tiene un vuelo batiendo las alas, si tiene un vuelo en picada, si el ave está más que todo planeando, las siluetas del vuelo, si las alas son en forma de un boomerang, si las alas son anchas, si las alas están curvadas en U o están curvadas en una B. Todo eso nos sirve para llegarle al menos a nivel de la familia. Características morfológicas, entonces hay que tener un orden para intentar identificarlos. Entonces fijarse en el pico, cómo es el tamaño del pico en proporción de la cara, la forma del pico, qué tan ganchudo es, por ejemplo, si tiene un solo color, si es bicolor, si tiene cera. El iris, el tono del iris es bastante diagnóstico y nos podría descartar una especie con respecto a la otra, o rápidamente en el campo logramos ver el ojo y eso nos da una muy buena pista de qué podría ser. Las patas, ¿verdad? Estamos hablando de las patas, de la coloración de las patas es muy diagnóstica, muchas veces coincide con el pico del ave, si tienen los tarsos desnudos, si tienen los tarsos emplumados. También es bueno tener una referencia de la talla de las aves. Entonces, por ejemplo, un consejo es, ok, nos imaginamos un ave que nosotros conocemos, el jigüiro.
El yigüirro mide 20 centímetros. Ese es el largo del yigüirro. Entonces, esa va a ser nuestra referencia de tamaño y lo que vemos lo vamos a comparar. Entonces, igual, más pequeño, el doble de un yigüirro, 3 veces un yigüirro. Entonces, eso nos ayuda a estimar muy bien el tamaño de las aves. Entonces, cuando estamos en el campo y vemos una ave perchada, entonces lo comparamos. Ok, esto parece que es más grande que un yigüirro. ¿Qué tan grande? El doble. Entonces, puede ser unos 40 centímetros. Entonces, eso nos va a ayudar mucho, incluso en aplicaciones como Merlin. Lo primero que te preguntan cuando no tenés foto para identificar un ave es la talla que considera o el tamaño que considera uno que tenía esa ave. Si uno no está seguro y no tiene un buen patrón para compararlo, va a ser el primer error a la hora de usar Merlin e identificar esa ave. Entonces vamos a empezar básicamente a batear y la identificación. No importa que la aplicación sea tan buena, nos va a lanzar a una especie errónea. También algo muy importante en rapaces en general, accipítrides, falcónides, en estrígides, son los patrones de plumaje. Ellos presentan todas las variedades de patrones que ustedes aprendieron en el primer curso de observación de aves. Entonces aquí son las aves ideales para practicarlo. También la detección y la identificación se puede utilizar las vocalizaciones. Entonces es muy importante a la hora de identificar aves rapaces, tanto águilas, gavilanes y especialmente búhos, las vocalizaciones, ya que nos va a permitir confirmar especies, como el ejercicio pasado, que vimos el gavilán cangrejero y ahí la foto no es tan buena y cuando canta lo confirmamos, o individuos que son difíciles de detectar. Bueno, aquí tenemos las siluetas en vuelo, son sumamente importantes. Hay que estar entrenando el ojo y estar practicando para ver lo de las siluetas en vuelo, y eso nos puede permitir ahí a empezar a definir a qué grupo pertenecen. Entonces ya podemos ver ahí, ok, vemos un ave de alas muy anchas, cola redondeada, puede ser un águila o un gavilán grande, un accipítrido, pero también en accipítride hay unas que son de alas más cortas, de colas más largas, que puede ser un buteo. Después vemos unas que tienen alas modificadas para picada, para vuelos rápidos, colas largas, cuadradas, y ya podemos decir, ok, eso es un falcónido, ok. Y hay otras que tienen alas anchas y que se dedican más que todo a planear, que tanto lo hacen los opilotes como las águilas grandes, se dedican mucho al vuelo de planeo. Entonces ya esto nos va a dar la silueta, la forma del ala que estamos viendo, y el tipo de aleteo que realiza el ave nos da una muy buena indicación de a qué grupo pertenece. Entonces la sería una pista. Entonces estamos viendo un escenario que yo voy, ok, y veo el ave volando, le digo, mira, esta ave tiene las alas muy curviadas, como una V, es pequeña, estilizada, está haciendo un tipo de vuelo de picadas muy rápidos. Entonces, ok, esto parece que estoy viendo un halcón, no estoy viendo un gavilán, ni estoy viendo un zopilote, Entonces eso nos ayuda a ir filtrando. Entonces es bueno estar viendo estas fotos, comparando, ¿verdad? Entonces aquí tenemos dos familias, Accipítride, aquí tenemos una familia Accipítride, aquí tenemos un representante de la familia Falcone y un representante de Catártide. Solo por la silueta ya podemos definir a nivel de familia. Ok, aquí está un poco, voy a poner para acá. Aquí está un poco más detalle y pueden ver aquí, por ejemplo, esto les va a quedar ahí muy buenas referencias. Son aves que hay también en Sudamérica, pero hay muchas de las especies que tenemos aquí. Me gustó mucho el material porque son fotos, igual que las que yo les puse ahí. Entonces pueden ver aquí el zopilote rey, y aquí tenemos el zopilote cabeza roja. Incluso tiene una ¿cómo se llama? Conformación de alas en vuelo diferente. Ya pueden ver el zopilote rey y el zopilote cabeza negra, el zopilote negro. Tienen una disposición en forma de U, mientras que el cabeza roja tiene una disposición totalmente recta. Ahí podemos ver las otras especies. Aquí están lo que son gavilanes también,
con alas anchas, utiliza mucho el planeo, largas. Después vemos los que son los buteos. Los buteos ya tienen alas un poco más cortas, hacen vuelos activos. Aquí tenemos otros que son muy aerodinámicos, que son todos los que son los halconcitos, todos los falcónides, que tienen estas alas como una V, una V, que les permite hacer vuelos de picadas. Aquí está un poco más detalle, esas características de las alas, y es algo muy importante. Aquí les queda de referencia para que les sirva para sus trabajos ya de guiado en el campo. Entonces, todo este material les queda a ustedes. Los tipos de vuelo, entonces podemos ver el ave volando y ver la silueta. Ok, entonces vemos, nos parece un águila o nos parece un sopilote porque la luz no es buena. Entonces, el tipo de vuelo nos puede decir qué está pasando. Entonces, por ejemplo, aquí está los tipos de vuelo, el vuelo planeado, que es muy dado en águilas. Entonces, ellos utilizan la termoclina y descienden para atrapar a su presa. Entonces, esto es algo muy común en águilas. Después ahí está el vuelo de observación en vela, que lo utilizan principalmente los opilotes, que estos ya son vuelos de altura aprovechando las corrientes de aire y gasta muy poca energía, no realizan aleteo hasta que encuentran su alimento. Entonces es muy clásico de los opilotes. El vuelo batido, pues en lugares donde hay bosques, que hay árboles, que hay obstáculos, el ave no puede planear, entonces tiene que tener un vuelo activo para estar haciendo maniobras. Creo, no sé si ustedes vieron el video del Goshawk en el tema 1, que son unas pruebas que le hicieron a un buteo ahí, que él pasa por diferentes huecos, diferentes formas, y porque ellos viven en el bosque y necesitan hacer ese vuelo de batido. Entonces ellos tienen esas alas cortas para poder maniobrar, hacer cambios de dirección y poder atrapar sus presas. Vuelo batido estacionario, esto es la especie, el Elanus leucurus. Esa es la única especie que yo he visto aquí en Costa Rica que hace ese vuelo, tanto en la ciudad, es muy común verlo, como en zonas abiertas, y es fácil ver el Elanus suspendido en el aire, volando en un mismo punto, y por eso le llaman gavilán bailarín. Y entonces ellos no utilizan perchas, sino que ellos se suspenden en lugares muy abiertos donde no hay opción de perchas. Por ejemplo, un arrozal, se suspenden y se quedan volando en el mismo punto, detectan la presa y se mandan de picada. Entonces, casi es un comportamiento diagnóstico, especialmente para el Elanus leucurus. No sé si los otros elánidos los han visto haciendo eso, pero este es uno que ven un ave haciendo ese movimiento, y el 99% de los casos va a ser el gavilán bailarín. Bueno, los vuelos con fuertes picadas, esto ya lo vimos también en un video de halcón peregrino, que ellos tienen adaptaciones para el vuelo veloz y pueden atrapar animales, por ejemplo, aves. Ellos desarrollan una gran velocidad aerodinámica y pueden atrapar animales, las aves en vuelo, por ejemplo. Entonces aquí podemos ver, si estamos en el campo y vemos esa picada y ese pliegue de alas y un descenso en gran velocidad, pues probablemente sea un halcón el que está realizando ese vuelo. Entonces ya nos da una idea o nos confirma lo que pensamos al verlo en el campo. Miren para acá otra vez. Características morfológicas, esto es muy importante, ya que para identificar una ave rapaz, pues hay que llevar como un menú de opciones dependiendo de lo que se nos presentan, ¿verdad? A veces en el campo, como pueden ver la foto aquí, la luz no va a ser buena, entonces necesitamos manejar las diferentes opciones de características morfológicas para describir la especie. Entonces podemos ver, ok, ahí les logré ver el color del iris, ahí puedo notar que la cera está bien marcada, de color amarilla, y la punta del pico es negra, se nota un barreteado en el pecho, se nota un poco una de las patas amarillas. Entonces todo eso, si lo desconocemos, si desconocemos los términos, no vamos a poder identificar el ave y compararla con otras también.
Ok, algo muy importante es la estructura del pico en las aves rapaces, principalmente en accipitiformes. Ahí podemos ver que toda la estructura del pico es lo que llamamos la ranfoteca, y algunas ranfotecas tienen modificaciones que son, muchas veces son diagnósticas, que se llaman las ceras, que es esta parte carnosa ahí, que puede variar incluso de color, está presente o ausente o poco desarrollada, dependiendo de la especie. Ok, aquí tengo la parte superior, que es la rinoteca, y la parte inferior, que es la ganoteca. Entonces, estos también pueden tener variaciones de color y son diagnósticas para algunas especies. Entonces, ahí, aquí repasemos lo que es la cera. El pico va a variar según el grupo. Entonces, como pueden ver, las águilas tienen un pico más ancho y muy potente para despedazar la carne. Los halcones también tienen un pico llamado diente de halcón. Aquí lo pueden ver, ahí se ve. Que también les sirve para despedazar la carne. ¿Ok? Entonces, incluso en el pico hay cosas que son diagnósticas que podemos identificar de una vez al grupo que pertenece a ese pico. Entonces, pueden ver que halcones ya tienen un pico dentado, incluso tenemos una especie que se llama el double tooth kite, que tiene dos dientes de estos en el pico, ¿verdad? El Harpagos bidentatus. Y hay que poner mucha atención a este tipo de características. También en halcones, como les dije en el tema 1, es muy importante la proporción del pico con respecto a la cabeza. Los halcones parecen más que todo un periquito, ¿verdad? Tienen la cabeza muy grande con respecto a la proporción del pico. En cambio, las águilas tienen picos muy prominentes. Ok, entonces aquí está en el orden estrigiformes, pues el pico presenta un pico bien recto y alargado, y los búhos tienen un pico curvo y corto. Entonces es fácil, bueno, ya identificar un búho o un titónide, ¿verdad? Ya sabemos que solo hay un representante en Costa Rica, solo hay Tito Alba, y aparte de él, todo lo más que vamos a ver va a ser un estrígido. Entonces es muy fácil descartarlos. En cambio, también tenemos el pico de los opilotes, que es un pico muy grande, muy fuerte, y eso les sirve para despedazar la carne seca, pero también sabemos que tenemos solo 4 especies de sopilotes, entonces, y son muy diferentes entre ellas, ya a nivel, con solo lograr verle la cabeza o logramos ver bien el cuerpo, ya podríamos descartar esa especie. Sí, hay que poner mucha atención entonces a los picos, ceras, colores de picos en Accipitri y Falconia. Ok, entonces, ¿por qué es importante el pico? Muchas veces nos vamos a encontrar unas especies que el patrón de plumaje es muy parecido, muy parecido. Incluso estas son muy buenas fotos, pero en el campo va a ser diferente, ¿verdad? En el campo ya en la vida real, muy pocas veces vamos a ver las aves puestas así tan fácil. Aquí podemos ver 3 especies distintas con morfologías o colores muy parecidos, con barreteados, con colores rufos. Aquí podemos ya ver una diferencia muy marcada si ya nos ponemos a ver el pico. ¿Ok? Tenemos el gavilán chapulinero, que tiene una cera amarilla, que tiene la rinoteca muy negra, tiene la ranfoteca amarilla. ¿Ok? Aquí está el hook-billed kite, que aquí ya este no tiene una cera marcada, su pico es largo y curvo, toda la ranfoteca es prácticamente negra, la, la rinoteca es negra, la ganoteca es clara, y tenemos aquí el Harpagos bidentatus o el double tooth kite, que este ya presenta una cera gris, un pico negro, ¿verdad? La punta de la rinoteca es negra, y aquí en la foto no se nota, pero él tiene dos dientes en la parte superior del pico. Entonces, ya poniendo atención a estos, si lo logramos ver ahí, el pico sí va a ser diagnóstico para identificar 3 especies distintas. Ok, incluso aquí atrás, voy a irnos para atrás, las especies se parecen mucho.
pero nos ponemos a ver el color del iris. Podemos ver aquí que él tiene un iris blanco, él tiene un iris amarillo, y el Arpagoides bidentatus, el iris generalmente es rojizo. Entonces ya tenemos dos características diagnósticas. Ok, vimos que el pico es diferente, y el iris es blanco, o el iris es amarillo, o el iris es rojizo. Entonces eso nos va a ir descartando qué especie es. Aquí está muy marcado, ¿verdad? Los colores de los iris. ¿Ok? Aquí está el Crane Hawk, o el pico, el iris bien rojo. Vean, el pico es sencillo, totalmente gris, no hay una cera marcada también. Aquí tenemos el Hawk Eagle, aquí, el Black Hawk Eagle, y este tiene un iris amarillo y el pico es bicolor, y aquí está el Hawkbill Kite otra vez, que tiene el iris blanco, y el pico también es un pico ganchudo de un solo color. Entonces hay características diagnósticas tanto en el iris como el pico. Esas son especies muy diferentes entre sí, pero ya vimos el caso anterior que se parecía mucho, y esas características nos ayudan a descartarlos. También, como es importante verle el color del ojo si es posible, porque tal vez de una manera rápida en el campo sí se nos queda grabado eso. El color del iris es muy común que a manera visual esos colores llamativos se nos queden en la mente. Las patas, pues las patas nos dicen mucho sobre la especie y nos permiten también identificarlas. Una garra de águila arpía, ¿verdad? Pero las patas hay que poner mucha atención también, porque ellas van a variar del tipo de color. Por ejemplo, aquí hay unas patas, así creo que la de Crane Hawk, pero vemos que podemos ver patas de color rojo, patas ya un poco azuladas, grisáceas, patas amarillas, y diferencia también en cómo están cubiertos los tarsos. Aquí vemos tarsos desnudos, tarsos desnudos, tarsos desnudos y tarsos emplumados, como pasa en muchas de las águilas. ¿Ok? Los Spizaetus, ellos tienen los tarsos emplumados. Entonces ya es una característica diagnóstica que, sumado al color y el plumaje de las patas, uno ya podría tener una idea de confirmación de la especie. Entonces ahí vamos juntando pistas. Los patrones de plumaje pues son sumamente importantes, ¿verdad? Sumamente importantes, y son diagnósticos, y juegan un papel fundamental en lo que es la identificación de las especies. Aquí hay algunos ejemplos que he puesto, ¿verdad? Pues estos son la clasificación de plumajes que viene en esta guía de la clásica. ¿Ok? Pero son sumamente útiles y bastante buenos, y yo los sigo usando porque son muy buenas referencias, muy buen trabajo. Y aquí hay algunos de los patrones que tenemos que tener en cuenta que hay presentes en las aves rapaces. No todos están presentes, pero yo les puse algunos ejemplos a nivel de la cabeza. Entonces hay que poner cuidado los que tengan una gorra, ¿ok? O una corona, por ejemplo aquí el caracara. Los que presentan antifaces, o una ceja, o una lista superciliar, como el águila pescadora. Aquí está el American Crested. Aquí está también lo que se llama una línea malar o bigotera. Y también aquí podemos ver lo que sería una ceja o lista superciliar aquí. Entonces son algunos de los patrones de cabeza. Y hay otros ejemplos acá que tenemos más adelante. También, por ejemplo, aquí, este es súper diagnóstico de esta especie, que sería esta lista suprarorial amarilla aquí adelante del ojo. Y casi con solo eso, bueno, aparte del pico, podríamos identificar esta especie. Aquí tenemos otras marcas que serían diagnósticas, ¿verdad? Aquí podemos ver muy marcado lo que se llama una faja pectoral, ¿sí? Muy marcado. ¿Ve? Y, por ejemplo, aquí este es un Bat Falcon, un Falcon rofigularis, que aquí tiene muy marcado lo que es también, lo que es una capucha, ¿verdad? Está la capuchita negra de él. Y también
aquí hacemos un detalle, lo que es el anillo ocular. El anillo ocular del Bat Falcon es de color amarillo y eso podía variar de especie en especie. Entonces ahí vamos juntando algunas características muy importantes. Todo esto les va a servir de referencia para ponerlo en práctica en el campo y poder identificar la especie. Aquí hay una muy famosa, ¿verdad? La máscara o antifaz, que es muy marcada, por ejemplo, en nuestro amigo el guaco. ¿Ok? Es casi diagnóstica. Con esa máscara ya identificamos prácticamente al guaco. Los tipos de colas, pues, son importantes y los patrones de bandas, ¿verdad? Que tienen esas colas. Aquí tenemos como las formas de colas más comunes que vamos a encontrar en rapaces: la redondeada, la cuadrada, la que tiene muesca, la bifurcada. ¿Ok? Y aquí solo tenemos una especie que tiene esta, ¿verdad? Que es el Anoidis forficatus, que ya solo con la cola ya deberíamos identificarlo. Ese no, es el como les dije en el tema 1, es el que no se puede fallar. ¿Ok? Y también muy importante es el tipo de bandas que presentan. Hay algunos que presentan bandeados que no son muy conspicuos o no son muy claros, que son barreteaditos, ¿verdad? Que incluso se ven difuminados. Y hay unos que tienen las barras bien marcadas, bien definidas, y esos son diagnósticas, y en especies muy parecidas, incluso hay que fijarse muy bien el orden de esas fajas, dónde empieza el negro, dónde empieza el blanco, para poder identificarlos, más que todo, y si son obvias en vuelo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cola redondeada con bandas definidas. Aquí está el Common Black Hawk, y aquí podemos ver muy bien la cola redondeada, ¿verdad? Con dos bandas bien definidas, una negra, una blanca, otra negra, la otra no se ve, pero hay que poner mucha atención. Este es un bonito ejemplo de una cola redondeada. Aquí tenemos la cola cuadrada del Merlin. ¿Ok? Ahí está. Ya vimos la silueta, ¿verdad? La tenemos bien aprendida, la silueta de lo que son los falcónidos. Aquí tenemos una cola con muesca. Aquí podemos ver la muesquita aquí. Este es el Plumbeo Skype. Y aquí podemos ver a muchos de estos elanios tienen una cola muescada, y la que es extrema forficada, ¿verdad? El Anoidis forficatus es otro elanio, pero aquí ahí se puede ver la muesquita. Entonces es un buen ejemplo de una cola con muesca. Aquí está la cola horquillada extrema, ¿verdad? Del Swallowtail Kite, del Anoidis forficatus, del Gavilán tijereta. Hay muchas maneras de llamarlo. Una vez sumamente especializada, estilizada, muy bonita, ahí se ve muy marcado, y ese es el que no pueden fallar. Ok, hay colas sin patrones, sin barras, no son barreteadas, tienen un solo color. Por ejemplo, esta es la del sopilote cabeza roja, que nada más son plumas de un solo tono. Ok, y esto también es diagnóstico. Si vemos que la cola no tiene ningún tipo de patrón, pues también lo anotamos. Colas con bandas bien definidas. Aquí está el Crane Hawk, y prácticamente podemos contar muy bien las bandas de la cola, e incluso el orden de esos colores, el ancho de esas bandas son diagnósticas para muchas de las especies. Colas barreteadas, aquí podemos ver en el falco peregrino, bueno, él es todo barreteado, pero podemos ver el patrón de la cola, que no hay bandas definidas, sino que se ven los dos colores, el oscuro y el gris claro, pero no es una banda uniforme. Ahí se ve el barreteado. Entonces hay que poner mucha atención también si las colas son con bandas definidas o con barreteado, por ejemplo. Ok, entonces hay que tener ojo de águila. Entonces en el campo podemos tener especies muy parecidas, muy parecidas en vuelo más que todo, y también el problema en vuelo es que la luz juega un papel. Entonces hay que intentar ver las cosas diagnósticas posibles. Estos son tres especies de la misma familia. Y aquí podemos ver lo que es el águila solitaria, Solitary Eagle.
que es muy parecido al Common Black Hawk. Y aquí tenemos el Great Black Hawk también. Son muy parecidos, son muy parecidos. Podemos empezar a descartar, por ejemplo, aquí se reconocen dos bandas. Hay dos bandas muy marcadas blancas en la cola. Ok, negro, blanco, negro, blanco, negro. Y aquí vemos el Common Black Hawk, donde tiene una banda gruesa negra y una sola banda blanca gruesa. Aquí podemos ver el Solitary Eagle, que también el tono de él es más grisáceo. Y esto es difícil porque una de las diagnósticas es que la cola está casi al mismo nivel de las alas. Entonces, hay cosas y detalles que hay que poner mucha atención para lograr identificar las especies. Características muy importantes son los plumajes en sí, ¿verdad? De pecho, de alas. Entonces, todo este tipo, aquí está toda la lista de posibles variaciones. Y yo les puse unos ejemplos como para ver en concreto estos dibujos. A veces es complicado interpretarlos. Y yo intenté buscar ahí unos ejemplos bastante claros, ¿verdad? Aquí podemos ver lo que es finamente barreteado en esta rapaz. Un buen ejemplo de finamente barreteado. Vemos las líneas. Aquí tenemos barreteado, ¿verdad? En el gavilán chapulinero. Está barreteado, so hay más espacio entre los colores, ¿verdad? Moteado, ese es el moted owl o la lechucita moteada. Y el moteado, como pueden ver, no coinciden los colores oscuros, no coinciden con el otro, entonces están más dispersos. Cuando ya se ven como líneas, pero separadas, ya va a ser como este, que es el listado, ¿verdad? El búho listado, que ya se ven como una línea que se rompió. En cambio, el moteado, esos puntos oscuros van a estar más separados y generalmente son más gruesos que un listado. Aquí podemos ver un buen ejemplo de punteado salpicado, ¿verdad? Puntito alba. Ahí podemos ver los puntitos. Puntitos. Ahí por ejemplo, ¿cómo se llama este? El Suntail Hawk. El Suntail Hawk, que el juvenil tiene un punteado blanco en el pecho. Es una manera diagnóstica de identificar un juvenil de un adulto. Ellos tienen unas puntitas blancas en el pecho. Pero aquí estamos muy bien viéndole el punteado salpicado en Tito Alba. El galoneado es uno de los más difíciles ahí tuve que buscar bien una buena foto y encontré una foto mía. Y aquí podemos ver que el galoneado se ve en estas formas como rombos. Las plumas se ven como rombos. Es bien geométrica la forma y eso es lo que está descrito como galoneado. Vermiculado, este no viene en la lista de plumajes de la guía de aves de Scotch, pero en las descripciones de Scotch hablan de vermiculado, y vermiculado se refiere a este plumaje aquí, como llaman a las gallinas, como un cuije muy fino. Acá. Ok, que tiene la Pornis cristata aquí, y aquí se ve muy fino, eso se llama vermiculado. Pues hay otras estructuras diagnósticas, ¿verdad? En aves rapaces, por ejemplo en estos Pisaetus, y algunos de ellos pues son los penachos. Los penachos, ya uno ve una rapaz con un penacho y ya se va a tirar a buscar los Spizaetus, ¿ok? También en búhos o lechucitas, pues las orejeras, la presencia o no de orejeras va a ser algo diagnóstico, los colores del disco facial y también el color del pico y el color del iris de búhos y lechuzas. También ya una manera más profunda, ahí tenemos una clave de identificación de megascopes y en ella toma en cuenta los tarsos de los megascopes para identificarlos. Ok, especies con distintos morfotipos. Ok, entonces tenemos la misma especie, representantes de la misma especie, aquí está el Short-tailed Hawk, y el Short-tailed Hawk tiene dos morfos, tiene un morfo oscuro y un morfo claro. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Practicar bien, estudiar las especies que tienen esos diferentes morfos
Y una manera, ¿verdad?, también de identificar esos que tienen diferentes morfos, pues es aprendiendo los cantos, las vocalizaciones. También hay que aprender cosas que no van a cambiar, por ejemplo, la cola y la disposición de esas barras no muy claras en el short tail hawk. Va a ser diagnósticos, también la franja oscura, el barreteado de sus alas, que no va a variar del morfo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, eso nos va a permitir guiarnos y lograr identificarlos. Y no son los únicos, hay otras especies que presentan una gran variedad de morfos. Por ejemplo, el buteo jamaicensis, pues es un morfo oscuro también, pero es muy, muy raro de ver. Estadios juveniles, bueno, esto es toda una historia, ¿verdad? Lo de los estadios juveniles, pues podemos ver un ave, la vemos aquí, y es totalmente diferente a el ave adulta, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un gavilán gris, y el juvenil es totalmente distinto, y hasta pensaríamos que es una especie distinta. Entonces aquí, para los estadios juveniles, sí hay que tener muy, muy, muy claro, ¿verdad? Lo de los patrones de plumaje, para ver, ok, este es medio galonado aquí, es barreteado, tiene una línea sobre el ojo, tiene una lista malar acá, entonces todo eso nos puede ir filtrando, ¿verdad?, entre una especie y la otra. Si vemos un juvenil de gavilán cangrejero, entonces hay que fijarse que los muslos son barreteados, se parece mucho a él, pero ya tiene la diferencia de los muslos, el pico es distinto. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad?, hay que irlas practicando en el campo. Entonces, tener consciente que hay que tener muy claro lo que son los patrones de plumaje para lograr llegar a identificar los juveniles de aves rapaces. Hay especies muy similares, muy similares. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos el caso del buteo plagiatus, el greyhawk, que está aquí. Y aquí abajo tenemos el buteo nitius, el gray linehawk. Entonces, son especies que si uno las ve en campo van a ser idénticas. Entonces hay que utilizar otras técnicas, por ejemplo, saber muy bien dónde estamos. Ustedes pueden buscar la distribución de las especies y pueden ver que no coinciden. El greyhawk está más del Pacífico Norte para arriba, y el Gray Linehawk o el buteo nitius está mucho, mucho, mucho más al sur, casi solo en OSA, en cuanto a distribución. Entonces hay que tener muy claro dónde estamos parados en el momento que vimos la especie, tener muy claro las distribuciones y utilizar los apoyos, ¿verdad? Las vías que siempre debemos cargar en el campo para descartar, porque si son muy parecidos, entonces uno dice, ok, yo estoy parado aquí en OSA, entonces es más probable que esto sea un buteo nitius, que sea un buteo plagiatus. Ya si estoy más al norte, en Punta Arenas, arriba, en Guanacaste, diría, no, estoy en un área que es más que todo de buteo plagiatus y no de buteo nitius. Entonces, la ubicación y saber bien la distribución de las especies, que son muy similares, nos va a ayudar a descartar y a llegar a la identificación. Ya si estamos en un lugar donde es una zona de transición y podría estar presente los otros, o nos toca ir a trabajar más al norte y estamos acostumbrados a ver esta especie aquí en el sur, el buteo nitius, pues, por ejemplo, hay características diagnósticas. Aquí hay una muy marcada en vuelo, que es esta franja negra, que posee el buteo plagiatus, el greyhawk, tiene este margen negro en las alas, que, como ven aquí, no lo posee el buteo nitius. Entonces son cosas que hay que poner atención. Muy importante sí la distribución. Ya con solo la distribución ya decimos, no, probablemente sea esta y no la otra. Y si tenemos un apoyo fotográfico, ya fijarnos en detalles diagnósticos marcados que sí podemos identificar. Porque, por ejemplo, hablan de que el Gray Linehawk tiene un barreteado aquí en la corona, y el buteo plagiatus no.
pero es algo realmente muy difícil de identificar en el campo. O sea, hay que considerar ese tipo de situaciones. ¿Qué búhos y lechuzas? Pues los búhos y lechuzas hay que aprenderse muy bien y hay que estar muy familiarizado con sus cantos para aprenderlos, identificarlos. Las vocalizaciones, pues generalmente su nombre común está relacionado con, ¿cómo se llama? Con su canto. Entonces podemos poner aquí la sorococa. Entonces es muy bueno practicar y aprenderse los cantos de los búhos y lechuzas. Aprenderse esos nombres comunes que prácticamente describen las vocalizaciones para poder buscarlos, identificarlos y saber que lo que estamos oyendo es un búho y no otra cosa. Bueno, este es uno muy conocido por nosotros, el oropopo. Entonces es muy bueno hacerse una colección de sonidos de búhos y lechuzas. Más adelante les voy a decir de dónde pueden bajarlos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para hacerse una buena colección de cantos, porque sí, el grupo de búhos y lechuzas, como estamos de noche, pocas veces los vamos a reconocer o pocas veces realmente los vamos a ver. Importante es saberse los cantos, primero para detectarlos y también para ubicarlos y tal vez volver el otro día en el día y lograr verlo con buena luz. El apoyo fotográfico es muy importante en la parte de identificación. Yo asumo que ustedes como guías siempre están o tomando fotos con el telescopio o tomando fotos con el binocular o tienen un buen aparato fotográfico para este tipo de casos y estarse entrenando y poder ver las características diagnósticas y tener una buena idea del conocimiento de las aves. Opciones de cantos, pues para opciones de cantos está esta página que se llama cenocanto.org, que lo bueno es que hay un montón de cantos del mundo y te permite descargar gratuitamente los cantos en MP4. Entonces vos puedes hacerte una colección de cantos y estar practicando tanto de rapaz en general y como le estoy recomendando de los búhos y las lechuzas. En eBird, no en la aplicación, sino en la página web, también en la parte de explorar las especies, vos pones el nombre común o el nombre científico de la especie y en parte de la descripción hay sonidos asociados, entonces es muy bueno para poner los sonidos y practicar. Ahora la UNED está desarrollando una página que se llama Biosonidos, donde hay sonidos de diferentes grupos animales, hay una sección de aves y también se está actualizando constantemente y es una buena opción para bajar, para oír los sonidos. No se pueden descargar, pero se pueden oír los sonidos de especies de que hay aquí en Costa Rica. Entonces tenemos la opción de Cenocanto, que pueden oír y descargar, IDER, que pueden oírlo directo en la página, y biosonidos que pueden oír también ahí como referencia. Bueno, aquí en esta parte también se está recomendando algunas herramientas para la observación de aves. Aquí yo voy a hacerlo resumido porque esta información lo va a tener en el texto, entonces dependiendo de lo que vas a hacer, dependiendo del hábitat que vas a visitar, si es un hábitat cerrado, un hábitat abierto, qué tipo de equipo es el que se recomienda. Siempre llevar una libreta de campo, tomar notas básicas, de intentar describir el hábitat, el tamaño aproximado, dónde lo vio, coloraciones, marcas distintivas, comportamientos. Eso es siempre bueno tener uno su propia colección de notas cuando uno sale a practicar, para después cuando va guiado ya uno va bien preparado y le va a ayudar mucho en el trabajo de campo y también para encontrar datos curiosos que uno pueda mencionar al turista. Ahí, tecnología aplicada, pues una buena cámara, ya estamos hablando de tecnología, ¿verdad? Pues estamos hablando de notas de campo, dibujitos y todo, pero el material
el equipo fotográfico nos va a facilitar la toma de esas fotos y poder identificar luego esa especie basado en una muy buena foto. Hay unas que son muy difíciles y sí se necesita una fotografía para identificarlas. Y también esas fotografías las podemos subir a aplicaciones como Merlin y ayudarnos a identificar la foto. Y también se puede alimentar la base de datos de eBird con buenas fotografías y ahí entonces uno tiene fotografías de referencia. Bueno, ya hablamos de eBird, que eBird es esta aplicación que lo primero que se originó fue la página web, que es una base de datos mundial y que hay mucha información importante actualizada de las especies, como les dije, fotografías, cantos, mapas de distribución, es sumamente útil. Y también ellos diseñaron la aplicación de eBird que sirve para realizar los listados, que vienen las listas de especies y está filtrado por probabilidad de observación, incluso te dice si es rara, te dice que es imposible encontrarla ahí y uno puede subir esas listas y las puede compartir. Ahora es muy común en los monitoreos de aves que la gente realice todo por eBird. Están los Big Days también de observación de aves, que vos vas con tu teléfono y subís toda tu lista a eBird, y lo bueno es que está ahí en línea y puedes compartirla con todo el mundo. Pero para eBird tenés que saber para hacer los listados tenés que saber cuál es el ave. Tenés que ya haber identificado el ave para utilizar eBird. Entonces necesitas el conocimiento. Si no sabes qué ave es, no puedes llenar el listado de manera correcta. Es un resumen. La otra es Merlin, ¿verdad? Que Merlin muy útil, pero también nos ha hecho el pecado de depender mucho de Merlin para identificar las especies. Nada más subimos la foto e intentamos identificarla ahí. La idea de este curso es que ustedes retomen las bases de identificación, como les dije, las características. Entonces vamos a ver el tamaño, el tipo de iris, el tipo de pico, me voy a ver cómo están las plumas, tener un buen conocimiento de eso y que Merlin sea un apoyo, porque también Merlin el problema que tiene es que abarca mucho espacio en los teléfonos y no todo el mundo tiene acceso a poder descargar Merlin. Y también no podemos estar dependiendo solo de esta aplicación. La ventaja de Merlin es por eso que tiene una base de datos grande, se puede identificar tanto fotos, hay una guía digital prácticamente de las aves, entonces uno puede accesar y ver las aves características, tiene cantos, ¿verdad? Y también tiene la parte de ID en la que uno que vio un ave y no tiene registro fotográfico puede llegar y poner las diferentes, ¿cómo se llama? Características como acá, para lograr ver esa ave. Pero si no tenemos una idea de qué tipo de tamaño es, de los colores que maneja el ave, dónde la vi, qué estaba haciendo, no podemos llegar a la identificación. Ahí está el Photo ID, que también depende de que sea una buena foto, y a veces, por ejemplo, con aves rapaces me sucede que son fotos en vuelo y Merlin no logra identificarlo o te envía 4 opciones, y lo que me quiero referir es que si no tenemos conocimiento básico de identificación, vamos a estar ahí solo intentando y bateando prácticamente, y ese no es el fin de Merlin. Merlin es un apoyo de gente que ya tiene conocimiento en identificación de aves. Entonces, ese es uno de mis consejos, no creer 100% en Merlin. Es muy buena aplicación, pero sí es bueno uno practicar y hacer su Merlin mental. Ok, ahí está lo que dije, explorar aves, que prácticamente es una guía de digital ahí al alcance en tu teléfono. Y es gratis de descargar y eso es lo bueno. Entonces con esto vamos a cerrar lo que es el tema 3, que es de identificación, y espero que tengan mucha suerte con las prácticas. También ya va a haber la guía para la primera práctica de campo, que es basado en identificación sin ninguna ayuda de equipo tecnológico. Entonces es a la vieja escuela esa práctica. Entonces les deseo mucha suerte con
este tema. Entonces, saludos y espero que la guía les sea muy útil y mucha suerte en el resto del curso.